Tenemos otra conferencia virtual sobre desarrollo moral. Es uno de los temas que vienen en la matriz y que es importante para el desarrollo, la práctica pedagógica del docente, su conocimiento. Primero, por favor, quisiera ver si me pueden confirmar el audio, si está todo correcto. Muy buenas noches, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me podrías confirmar, Hilda, por favor, el audio? Buenas noches, buenas noches. Sí, buenas noches, muy bien, creo que todos ya me están indicando el audio. Milton, muy buenas noches. Está muy bien, que les habla es Luis Rentería, o estará a cargo de esta sesión virtual. Mariela nos confirma que está todo ok, Esther también nos dice que está todo ok, Sergio también nos indica todo ok, y Mariela también, y Carlos ok. Bueno, pues damos inicio entonces a esta sesión virtual. Muy bien, Abel también, si se escucha. Juan también nos dice lo mismo. Entonces comenzamos, ¿ya? Bueno, pues hemos esperado un poquito por la cantidad de participantes que tenemos. Generalmente tenemos una gran cantidad y hoy día solamente hay un 60-70%. Así que hemos estado esperando, pero creo que ya hemos dado el tiempo oportuno, así que vamos a iniciar. Muy buenas noches, Jenny. Muy buenas noches, Juana. Muy buenas noches, Reina. Bueno, pues sí, comenzamos entonces, ¿ya? Comenzamos entonces. A ver. A ver. Desarrollo moral. Existen muchos estudios acerca del desarrollo moral. Algunos lo han ligado, como la teoría de Piaget, lo ha ligado al desarrollo cognitivo. Hay otros como Gilligan, hay otros como Kohlberg, que también nos hablan de este desarrollo moral y lo indica que hace referencia al desarrollo intelectual de las personas. Entonces nos indica que en función a este desarrollo intelectual se van a dar este desarrollo moral y los indican por estadios o etapas. Algunos de ellos nos dicen de que está ligado a la función que ejerce también la sociedad, el ambiente y las normas de cada una de las personas, o en este caso de sus mayores, o del entorno donde ellos se encuentran o ellos se ubican. ¿Qué es el desarrollo moral? El desarrollo moral es el aprendizaje de conducta socialmente aceptable y la adquisición e internalización de normas y valores transmitidos por personas que rodean al estudiante en diferentes ambientes. Los investigadores nos han indicado que el ambiente influye mucho en este desarrollo moral de las personas y que se inicia desde etapas muy pequeñas y que conforme van trabajando sus mayores, ellos van internalizando estas normas o estos valores que son transmitidos o interiorizados por cada uno de ellos y que conforme van desarrollándose el nivel cognitivo de las personas, su nivel social también va desarrollándose este nivel moral. Uno de ellos que nos habló mucho de este desarrollo moral fue Jean Piaget, ¿no? Es un psicólogo suizo. Jean Piaget se licenció y se doctoró en 1918 en biología en la Universidad de la ciudad natal. A partir de 1919 inició un trabajo en instituciones psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento, ¿no? En el caso de Piaget, desarrolló una teoría sensorio-motriz, ¿no? Una teoría del conocimiento, de las inteligencias. Él trabajó mediante el desarrollo de sus hijos. Conforme iba avanzando el desarrollo de sus hijos a nivel intelectual, iba avanzando también un desarrollo moral. Evidenció este tipo de desarrollo en 3 estadios, o 2 estadios y un estadio intermedio, nos indica, ¿no? De tal hasta 6 años, luego de 6 a 12 años.
¿no? Él nos indica también que este desarrollo moral viene influenciado también del entorno de la sociedad donde está el individuo. Nos dice que el aprendizaje de las reglas comienza desde muy pronto, ya que los adultos que tratan de socializar al niño ponen en gran insistencia en el respeto a las normas, que es lo que hace posible la convivencia social. Al principio esas normas son implantadas por otros para ser poco a poco interiorizadas por el propio sujeto, ¿no? Entonces nos indica de que se inicia esta formación moral desde muy pequeña, de los 2 años, ¿no? Y que está en función a las personas que están a su costado, a su alrededor. Inicialmente estas personas que están a su costado, a su alrededor de estos pequeñitos, se podría indicar, son los padres de familia, ¿no? Y son algunos son los hermanos. Entonces, en función a estas reglas que son implantadas por los padres de familia, por los hermanos, ellos van interiorizando ese tipo de reglas, pero en función a un tipo de estadio, ¿no? Que ellos los manejan en dos tipos de estadios, ¿no? Autónomo y autónomo. Entonces, él nos dice que conforme el estudiante va desarrollando su nivel de inteligencia en función a los estadios que nos ha hablado también del conocimiento, también va desarrollando su formación moral. Entonces, estas teorías que nos indica Piaget están en función a 3 factores, dice. El desarrollo de la inteligencia, es decir, el nivel de desarrollo de la inteligencia va aumentando en el caso de los estudiantes, este también va aumentando el desarrollo moral. También las relaciones entre los iguales, es decir, que el estudiante que tiene mayor tipo de relaciones, el niño que de pronto se relaciona más con sus adultos, con sus padres de familia, entonces va teniendo un mejor desarrollo. Es por eso que él nos indica de que es necesario que el niño participe en las conversaciones, en la toma de decisiones con los padres de familia, o que escuchen cuál es la forma de cómo ellos toman esas decisiones, porque en función a su toma de decisiones de ellos, también ellos van a generar ese desarrollo y puede ir evolucionando. También nos dice que está en progreso a la independencia de la actuación de la norma de los adultos, es decir, cuando los adultos implantan mayor tipo de normas, va a tener un mayor desarrollo en caso de los estudiantes, ¿no? Siempre y cuando estas normas sean pues las visibles, las viables también, ¿no? Entonces, es necesario 3 factores para el desarrollo moral según Piaget. El primero es el desarrollo de la inteligencia, el segundo son las relaciones con sus pares, y el tercero que viene pues la implantación de estas normas por parte de los adultos. En este caso, para los pequeños sería por parte de los padres. Entonces, ¿qué características nos dice Jean Piaget? ¿No? Para él, por ejemplo, existe un estadio premoral, dice, un antes moral, ¿no? Que no interviene en la moralidad, no tiene conciencia real de la moralidad, la conducta carece de reglas formales, no obstante aparecen algunas restricciones en unas reglas y está relacionado al estadio preoperacional o preconceptual, ¿no? Entonces dice que en ese estadio no existe pues un desarrollo moral de parte de los niños, ¿no? Que lo que hacen ellos es solamente es una conducta en función a lo que dice el padre o lo que dice la madre o lo que dicen los que están a su alrededor, ¿no? Que vendría a ser pues un premoral, que lo determina de 2 a 4 años. Luego viene un estadio de realismo moral, ahí sí interviene, ¿no? De 5 a 7 años, y es llamada heteronoma, ¿no? Dependiente de una autoridad, altamente egocéntricos, obedientes, no cuestionan una regla aunque no les guste, son inflexibles a las reglas, evalúan los dilemas morales solo en términos de las consecuencias del contexto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos solamente determinan eh, la realización de una acción frente a lo que dice una autoridad. Si es que la autoridad le indica algo, ellos recién asumen ese compromiso de hacerlo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los pequeños, lo que diga el papá, lo que diga la mamá es lo correcto. Lo que digan los hermanos mayores para ellos es lo correcto.
y están en función y no determinan, dice, no determinan contexto. La justicia inmanente dependiente de las personas siempre se produce, dice, ¿no? Por ejemplo, en los niños de pronto cometieron algún error. Vieron un caramelo que estuvo en la mesa y no pidió permiso a nadie, si de pronto coge ese caramelo, bueno, pues se lo come el caramelo y pasa un día, pasa 2 días. Luego de un día o dos se va a jugar y se le pierde la pelota o se extravió la pelota. Él asume y dice, ya, me pasó esto porque yo hice algo malo antes de ayer o hace un día o hace 2 días, ¿no? Entonces, hay una dependencia, dice, hay una dependencia. Para ellos completa una justicia, ya, una justicia. Estamos hablando entonces de un estadio heteronoma, ya, un estadio heteronoma. Es la persona que de pronto una autoridad es la que le indica qué es lo que tiene que hacer. Y esa acción es válida siempre y cuando la autoridad indique, ¿no? Luego viene un estadio intermedio, viene a ser una transición entre la heteronoma y la autónoma, ¿no? ¿Qué nos dice este estadio intermedio? Dice, el principio de la igualdad va por encima de la autoridad, de respeto mutuo en las relaciones de cooperación. Se reduce la autoridad del adulto en beneficio de las relaciones entre iguales. El concepto de justicia tiene que ver menos con la autoridad del adulto y más con la aprobación social y el aprecio mutuo y la solidaridad. Considera mutuo de interés en la reciprocidad. Aquí en esta edad de 8 a 11 años, que viene a ser la transición, pone la acción o la indicación del padre en función a sus amigos o a sus relaciones de cooperación. Si de pronto hay una indicación de una autoridad que transgrede, por ejemplo, el respeto, las relaciones de cooperación, no la asume o no la toma, ¿ya? Entonces, evalúa primero esas relaciones porque a él le parece muy importante qué es lo que diga mi compañerito, qué es lo que diga mi amigo, qué es lo que se dice encima de lo que le indica la autoridad, ¿ya? Encima de lo que le indica la autoridad. Por eso que pues, en esta edad hay muchos niños que de pronto les interesa más lo que hagan los demás, ¿no? Cuando ellos participan de un diálogo entre niños de su propia edad, por ejemplo, ¿no? Les interesa más saber qué es lo que hacen los demás. Y siempre están dispuestos a seguir a alguien ahí en el grupo, ¿no? Liderar el grupo. Ellos lo que les interesa son las relaciones, este respeto mutuo, las relaciones con sus compañeros, que va por encima del de la autoridad, ¿no? Y luego tenemos el último estadio, según para Piaget, que va desde los 11 años para arriba, que es el autónoma. Relativismo moral, interiorización de las reglas, adaptación de las reglas a circunstancias, se tiene en cuenta tanto las consecuencias como las intenciones y las circunstancias. Para aquí el estadio lo relaciona pues con el nivel de inteligencia, ¿no? O con el estadio formal. Aquí nos indica que ya el estudiante puede adaptar las reglas que ha asumido a las circunstancias. Las reglas que le indica una autoridad, las reglas que le indica la misma sociedad, lo puede adaptar a una circunstancia. Entonces, en función a ello, él puede tomar una decisión, ¿ya? Esa decisión debe estar relacionada, no se olviden, con el estadio anterior, que es el respeto, de relaciones de cooperación, y principalmente una adaptación de las reglas que están indicadas en esa sociedad, ¿ya? Por ejemplo, si en la escuela es todos botan la basura a un tacho, no, él está adaptando esa regla, ¿no? A esa sociedad o a esa circunstancia. No necesariamente significa que el niño lo va a hacer en su casa también, ¿no? Sino que lo hace en la escuela porque sabe que en la escuela tenemos una regla o una norma establecida que todos los papeles que estén en el aula o que estén en el patio deben estar en el tacho de basura. Entonces ellos asumen esa regla, están en función a esas circunstancias. Eso es lo que nos dice Piaget. Entonces nos quedamos con Piaget, que hay dos, el autónoma y el heteronoma, y que en medio, ¿no? Hay una transición, dice, una transición, ¿ya?
En el caso en el primero, según para Piaget, hay un premoral que no afecta absolutamente nada, que son de 2 a 4 años. Luego ya viene, dice el heterónoma, que están en función a lo que diga una autoridad, lo que dice el padre de familia, lo que dice la maestra. Es por eso que encontramos, algunos dicen, la profesora me ha dicho que haga así la tarea. Entonces el papá y la mamá le dice, pero ¿por qué, hijito? No, eso se tiene que ser así, ¿no? Así, varias veces nos sucedió a nosotros, con nuestros propios hijos. No, es que la profesora nos ha dicho que así tiene que ser la tarea. No, pero lo podemos hacer de otra forma. Mira, ¿qué tal si lo podemos hacer así o de esta? No, es que la profesora me ha dicho que así haga la tarea, ¿no? Y ellos precisan que así es. ¿Por qué? Porque hay una autoridad en ellos que ha enviado esa información y que ellos tienen que hacer esa acción que obedece a esa autoridad, ¿no? Luego viene el de transición. En el caso de la transición, ya va más por la sociedad, por sus amigos, por su colaboración con el resto, con el respeto por el resto. Entonces, frente a una acción, ellos primero piensan en el grupo, en el grupo. Y la autónoma, ya que es mucho mayor que esas dos, ¿no? Ya es un análisis el estudiante de la decisión que va a tomar, y en función a eso hay un entorno también. Función a esas acciones que va a tomar, él pone en pie, ¿no? Lo que dice la autoridad, lo que dicen las normas y lo que dice mi sociedad. ¿Cuál es la decisión que tendrá que tomar o la más pertinente para ellos? Eso es lo que nos dice Piaget, que se basó su teoría en el desarrollo, también ligado al desarrollo cognitivo y el crecimiento de sus hijos. Luego viene la teoría de Carol Gilligan, ¿no? Salió a la luz de la ética del cuidado, elaboró un cuadro de desarrollo moral en el ámbito de la ética del cuidado que corresponde a las grandes líneas del cuadro que propuso Goldberg en el ámbito de la ética de la justicia. La ética del cuidado pone en acento el respeto a la diversidad y la satisfacción de las necesidades del otro. ¿Qué nos dijo Carol Gilligan? Carlos Gilligan trata de pronto de dar una contradicción a lo que dijo Goldberg, ¿no? Y quizás vio algunas cosas que no tomó Goldberg, y frente a esas cosas él elaboró su teoría. El primer nivel dice la atención de yo para asegurar la supervivencia del cuidado de sí mismo. Hay tres niveles para él. Un primer nivel, que es el yo. Un segundo nivel, que es la proyección de yo con los otros, con la sociedad, con sus compañeros, ¿no? Por medio del concepto de la responsabilidad, la atención de los demás y la relegación de sí misma a un segundo plano. Entonces, primero el yo, luego viene el yo con los demás, con los otros, porque le interesa qué es lo que van a pensar los demás, les interesa cómo lo van a hacer los otros, les interesa qué es lo que está haciendo los demás frente a esa decisión, ¿no? Y finalmente, pues, un tercer nivel, ¿ya? Entonces, en un tercer nivel ya intervienen más, ¿no? El yo, los otros, la misma sociedad, el mismo contexto, el cambio del contexto, la zona. Entonces, todo eso interviene en un tercer nivel. Eso es lo que dice la teoría de Carl Gilligan. ¿Qué hizo Carl Gilligan, no? Carl Gilligan determinó, por ejemplo, que Goldberg había aplicado su teoría generalmente más para varones, ¿no? Porque la teoría de Goldberg seleccionó pues a 50 hombres, y esos 50 hombres los tuvo trabajando cada 3 años durante 20 años, 21 años, ¿no? Y frente a lo que hizo Goldberg, él estimó pues sus teorías. Carl Gilligan, ¿qué dijo? No, ya, vamos a probar lo que ha hecho Goldberg quizás con el otro sexo, con el sexo femenino, y encontró que algunas cosas no coincidían con lo que había dicho Goldberg, que Goldberg después asumió y dijo de que habían algunas circunstancias también fuera de él, en este caso, en el caso de las mujeres, quizás no, porque se dedicaban más al hogar y no tenían relaciones con los demás, con el empleo, entonces no podían desarrollar otros niveles que él había propuesto, ¿no? Eso es lo que hizo Carl Gilligan, ¿no? Entonces, para Carl Gilligan tenemos tres niveles, ¿ya? El nivel yo, el yo con los otros, y el yo con los otros y otras responsabilidades y otros contextos que tienen que asumir. Luego viene la otra teoría, que es la teoría de Goldberg, ¿no? Que la más escuchada, quizás, la que se utiliza más
¿Quién fue Goldberg, no? Estudió bachiller de Orff, doctorado en filosofía, prestó servicio de docencia en Chicago, reflexionó acerca del desarrollo moral y la autonomía, continuó con los aportes realizados ya ampliados. Entonces, Goldberg se podría decir que es un discípulo de Piaget. ¿Por qué? Porque en función a la teoría que hizo Piaget del desarrollo cognitivo, Piaget relacionó el desarrollo cognitivo con su desarrollo moral. Entonces, Goldberg verifica ahí que a veces esos estadios que había dado Piaget no eran los precisos, ¿no? Y elaboró su propia teoría donde determinó ya no solamente 2 estadios como lo hizo Piaget, sino elaboró 3 etapas, dijo él. Hay 3 etapas, ¿no? Una preconvencional, una convencional y una postconvencional. Y cada una de estos estadios que nos indica Goldberg tienen 2 etapas, 2 etapas y 2 etapas. Y indica y especifica qué acciones hay en función a esa etapa. También Goldberg elaboró ese estudio a partir de una selección de personas, y estas personas eran todos hombres que fueron un promedio de 50, que lo estuvo trabajando, estuvo haciendo su investigación cada 3 años, cada 3 años, cada 3 años, cada 3 años, para ver los niveles de desarrollo moral que tuvieron estos, ¿ya? Y luego más o menos de unos 25 años de haber trabajado con este grupo de personas, ya él estimó y determinó este tipo de desarrollo, ¿no? Los estadios del desarrollo moral, y además argumentó, por ejemplo, que estos estadios, estas etapas son secuenciales, es decir, primero termino uno y recién paso a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y la máxima es la de la tercera etapa, ¿no? Que luego también nos indicó que podría haber una 7ª etapa, ¿no? Que son para los del nivel de religiosos, pero solamente ha considerado en sus teorías las seis etapas. ¿Sí? ¿Qué nos dice Goldberg? Dice, la moral se desarrolla en cada individuo pasando por una serie de fases o etapas. No todas las etapas del desarrollo moral surgen de la maduración biológica, estando las últimas ligadas a la interacción con el ambiente. Entonces, él nos precisa, dice, no las últimas etapas del desarrollo moral está ligado a la biológica, ¿no? Sino que está ligado a la interacción con el ambiente. Él precisa mucho de que el ambiente es parte, o el contexto es parte fundamental para llegar a la última etapa. Conforme nosotros tengamos mayor desarrollo, conforme nosotros tengamos mayor relaciones con los demás, vamos a poder desarrollar esta última etapa según Goldberg, ¿no? Que a la vez tiene dos etapas. Aquí tenemos los 3 niveles para Goldberg: un preconvencional, un convencional y un postconvencional, o basada en principios llamados, ¿no? En la preconvencional, que tiene a la vez 2 etapas, que está basada en el castigo y la obediencia, una ereotonomía. Entonces, ¿qué nos dice? El niño, por ejemplo, obedece siempre y cuando no lo castiguen, ¿no? Voy a hacer esto porque no me van a castigar. Voy a levantar, voy a limpiar, quizás se le ha caído, ¿no? Se le ha caído una témpera en su carpeta y dice, voy a limpiarlo porque si no me van a castigar. Voy a saludar porque si no me van a llamar la atención, ¿no? Esta es la primera etapa. Luego viene una segunda etapa, que es el propósito del intercambio. Aquí se llama el individualismo, ¿no? Todo el yo. Aquí, por ejemplo, lo podemos relacionar con lo que dijo Piaget, ¿no? Del yo, que todo era para mí, y lo que dijo Gilligan, ¿no? Lo que dijo Gilligan en su primera etapa, que es el yo, ¿no? Aquí es el propósito y intercambio, es decir, yo voy a hacer lo que hacen los demás. Si los demás hacen tal cosa, yo lo sigo y lo hago. Si yo me junto con varios compañeros y varios compañeros necesitan correr durante el aula, él también va a correr. Si todos mis compañeros gritan, ¿no? Todos mis compañeros gritan en el aula porque no está la profesora, él también va a gritar porque así lo hace la mayoría, ¿no? Si todos mis compañeros de pronto quieren ir al baño, a servicios higiénicos, entonces yo también quiero ir a servicios higiénicos, ¿no? Está en función a lo que hace la mayoría. Luego viene un segundo nivel, que es el moral convencional, que viene a la primera etapa,
que es expectativa, relaciones y conformidad de interpersonal, mutualidad, y la cuarta etapa, que es sistema social o conciencia. Aquí ya interviene pues una ley o una orden, ¿no? Aquí están estipuladas cuáles son las normas en la sociedad y en función a esas normas yo voy obedeciendo, voy trabajando. Y en el último nivel, ya, en el último nivel, que es el postconvencional o basado en principios, el derecho previos y contrato social y en principios éticos de universalidad. Entonces aquí ya interviene todo, ¿no? Hay algunos principios, algunos derechos, ¿no? Que son universales y cuando yo tenga, ¿no? En un caso, por ejemplo, cuando tengo que enfrentar entre uno y otro, voy a ese derecho universal, ¿no? Ese derecho universal. Por ejemplo, él argumentó aquí su teoría en un caso específico de Higgins, ¿no? ¿Qué consistía este caso específico de Higgins, ¿no? Colocaba a una persona que tenía a su esposa delicada de salud y que necesitaba una medicina, que estaba con un cáncer terminal, pero que había una medicina que podía recuperarla. Entonces, él encuentra una persona que tiene esa medicina que recién en el laboratorio la habían realizado y va a comprarla, ¿no? Va a adquirirla. Pero el laboratorista que había hecho toda esta fórmula de la medicina le dice que le tenía que dar $2,000 para que le entregue una pócima de la medicina. Entonces, ¿qué va? Él comienza a buscar a sus amigos, a sus compañeros, a su familia y comienza a reunir y reunir todo el dinero y solamente reúne 1,000. Con esos 1,000 va a esta persona, al biólogo, para que le venda la medicina y le dice, mira, solamente he reunido 1,000 nada más, yo quiero que me dé la pócima porque mi esposa ya está muy delicada y si no lo consume en estos días, bueno, pues va a tener que perder la vida. Y yo no quiero que pierda la vida, así que por favor, yo te podría pagar después o déjame la mitad precio o yo te pago después, ¿no? Entonces, frente a eso, el laboratorista le dice que no, que él necesitaba todo completo, que no necesitaba que solamente le paguen 1,000. Y es así que él regresa, ingresa a su mente la idea de robar la medicina. Entonces, eh, nace ahí un tipo de caso, nace ahí un tipo de caso, ya nace ahí un tipo de caso en el cual, en el cual se le indica, ¿no? A las personas si es que primero es bueno que roben la medicina, segundo, si es que es bueno, por ejemplo, que la persona se sienta culpable por robar esa medicina, si es bueno que el laboratorista le robaron la medicina, por ejemplo, o si es bueno que muera la esposa de este señor. Entonces, vienen varias circunstancias. En este caso, en la tercera etapa vienen los valores universales, ¿no? Y uno de los valores universales es que el derecho a la vida, ¿no? Entonces, es necesario conservar la vida de las personas, es necesario conservar la vida, entonces yo podría hacer algo para conservar la vida de las personas, ¿no? Entonces, en función a eso, se determina pues el tipo de desarrollo que tenga. Algunos, algunos seleccionaron, por ejemplo, de que no se podría robar porque el laboratorista había trabajado tantos años en ese producto para de pronto venga alguien y lo robe. Otros, por ejemplo, indicaban, no, es necesario que lo roben porque el esposo se va a quedar sin su señora y quien iba a cocinar, quien le iba a hacer quizás su sede, ¿no? Que la hacen en casa. Otros argumentaron también que el dinero era importante, entonces es necesario que le paguen todo el dinero, ¿no? Y otros argumentaron que, bueno, pues el derecho a la vida es lo principal y es lo fundamental y que dialoguen, que haga un nuevo diálogo entre la persona y el laboratorista. Otro decía que sí, que tenían que robar porque el derecho fundamental era la vida humana y frente a ese derecho fundamental que es la vida humana, entonces es necesario hacer diversas cosas.
que a unos lo puede hacer como correctos, a unos como incorrectos. ¿Ya? Entonces tenemos al primer nivel, moral o preconvencional llamado. Ese es el nivel básico en el que un niño responde a reglas culturales y juzga lo bueno o lo malo a través de recompensas y castigos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está lo siguiente, ¿no? Si tú haces algo, yo te voy a dar algo. Si tú no haces esto, no te voy a dar un recreo, por ejemplo. Entonces el estudiante está en función a eso. Son niños de pequeña edad. Por eso, en el caso de los estudiantes, ustedes han podido observar que la profesora les entrega, pues, hiciste la tarea, o si copiaste todo el texto, o si terminaste con lo que te indiqué, entonces te vamos a poner una estrellita y le ponen una estrellita en la frente, ¿no? Entonces, esa estrellita de pronto genera en el estudiante, pues, un desarrollo, ¿no? Por hacer o continuar siendo lo que le indica la profesora. Entonces, al siguiente día, por hecho que va a continuar o querer hacer lo mismo porque va a recibir una recompensa. Y sucede lo contrario también, ¿no? Frente a un castigo. Si, por ejemplo, usted no termina la tarea, entonces no se va a quedar hoy día, no va a salir al recreo. Entonces el estudiante frente a eso, al siguiente día lo que va a hacer es completar en función a lo que dijo la profesora, ¿no? A esa norma de que si no terminaba, no voy a salir, entonces frente a ese castigo él actúa o realiza algo, ¿ya? Entonces eso se llama un nivel preconvencional. Pero este nivel preconvencional a la vez está dividido en dos etapas, ¿no? Una primera etapa, que es el castigo y la obediencia, o también llamada heteronimia, ¿no? Que lo relaciona con lo que dijo Piaget, ¿no? Piaget detuvo dos estadios, una heteronimia, luego la autonomía, pero durante esta había una transición, no decía Piaget. En este caso, él determina ya 6 etapas y inicia con la primera. Dice, las consecuencias físicas determinan la bondad o maldad de una acción, sin considerar el valor humano de esta. Lo justo y la obediencia ciega a las normas, evita los castigos y no hacer daño, ¿no? Entonces, los niños, por ejemplo, aquí están ligados a lo que digan los mayores o lo que diga la autoridad, ¿no? Relaciona siempre. Dice, tú eres más grande, yo soy más pequeño, entonces tengo que obedecer lo que tú haces. Para ellos, lo que diga la autoridad es su máxima expresión. Para lo que diga la autoridad es una regla máxima. Lo que diga la autoridad es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Esa es la primera, ¿no? Y si es que no, de pronto, no obedezco lo que dice la autoridad, yo voy a recibir un castigo. Entonces, con el temor a recibir el castigo, yo obedezco lo que me dice mi autoridad. ¿Ya? O en algunos casos, por ejemplo, reciben a una recompensa. Entonces, yo quiero recibir esa recompensa, entonces obedezco lo que me dice mi autoridad. ¿Quiénes son mis autoridades aquí? Las autoridades vienen a ser los padres de familia y las autoridades vienen a ser los profesores. Luego viene una segunda etapa. Una segunda etapa, el propósito y el intercambio, un individualismo, el yo, ¿ya? El yo, que lo dijo Giller en su teoría, ¿no? Entonces, lo justo es seguir las normas cuando alguien sale beneficiado, preferentemente uno mismo. Ahí está hablando de yo, un egocentrismo. Los elementos de igualdad y de compartir están presentes, pero solo si hay un propósito de intercambiar ayuda. Se simplifique la frase, si te ayudo, me ayudará. Entonces, ellos siempre esperan algo a cambio. Ya en esta segunda etapa, ellos siempre esperan algo a cambio. Y si tú lo haces, yo lo hago también. No, aquí nosotros somos los modelos. Ya ahí están los padres, son los modelos. Si es que el papá llega puntual, entonces yo también llego puntual, ¿no? Si el papá va a hacer tal cosa, yo también hago tal cosa. Por eso que suceden que los niños a esa edad llegan a casa y realizan lo que hace la docente, ¿no? Uno de los juegos es sentarse ahí, comienza con sus hermanos, con sus amigos, ya yo soy la profesora, tú eres Juan, tú eres Alberto, tú eres Pedro, ¿no? Entonces, hacen lo mismo que realiza la docente, generan ellos un juego de hacer o generar un modelo de hacer lo que ellos realizan, ¿no? Entonces, siempre está especificando de que si tú lo haces, yo lo hago, no lo puede hacer solo. Cuando ustedes implantan una norma, ya sea también en casa la norma, está, si tú lo haces, yo también lo hago, ¿no?
si tú limpias la mesa, yo también voy y limpio la mesa. Si mi papá acomoda, por ejemplo, un repostero por ahí, entonces el niño va también a acomodar el repostero y comienza a jugar con eso. Si el papá tiene, por ejemplo, un carro y va a sacar una llanta, va el niño ahí detrás de él también queriendo sacar una llanta, ¿no? Si el papá comienza a pintar, va el niño también a pintarlo también. Entonces ahí está, tú lo haces, yo lo hago. Ya, si tú me ayudas, yo también te ayudo. Es el propósito individualismo. Luego viene una tercera etapa, que ya viene a ser la convencional, ¿no? Dice las expectativas, relaciones y conformidad, interpersonalidad, también llamada mutualidad. ¿Por qué? Ponerse en el lugar del otro, se destacan los sentimientos, los acuerdos, las expectativas compartidas, pero no se llega aún a una generalización del sistema. Lo justo es vivir de acuerdo con lo que las personas cercanas a uno mismo lo esperan. La razón para hacerlo justo es la necesidad que se siente de ser una persona ante sí mismo y ante lo demás. Entonces, aquí ya hay un nivel de desarrollo, un estadio mucho más mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí evalúa primero tal conflicto y se pone en el lugar de la otra persona. ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Entonces pregunto yo, ¿estará bien lo que hace mi compañero? Pregunto, ¿estará bien lo que se hace? ¿O, o estará bien lo que hacen todos? Entonces, frente a eso hay un desarrollo ahí. Entonces, y van en función también a ciertas normas que se están imponiendo, ¿no? Entonces, ingresa ahí un desarrollo interior del estudiante por determinar o ver las perspectivas en función al otro. ¿Ya? A mí me gustaría que hagan esto, entonces yo hago esto, ¿no? Si mi compañero hace tal cosa, a mí no me gustaría que él haga esta cosa, entonces no lo repito, no lo hago. La cuarta etapa del sistema social y conciencia, un ley y el orden, ¿no? Sus relaciones individuales se consideran en función a su lugar en el sistema. Lo justo es cumplir los deberes que previamente se han aceptado ante el grupo. Las leyes deben cumplirse salvo cuando entren en conflicto con otros deberes sociales establecidos, ¿no? Entonces, aquí es otro nivel mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya hay leyes, hay normas implantadas en la sociedad y yo en función de esas normas voy a dirigir mi actuar o mi acción. Por ejemplo, yo no podría coger un revólver porque yo sé que coger un revólver es malo, entonces lo dejo ahí el revólver. Ya es una ley, es una norma. Yo no podría andar en la calle, por ejemplo, semidesnudo, porque es una ley, una norma no andar así. ¿Sí? Entonces ya sus acciones o sus actos obedecen ya a una ley, una norma que están implantados en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí las normas de convivencia que se establecen en el aula ya las pueden interiorizar ya, y cada cosa que realicen están en función a esas normas de convivencia, ¿sí? Y también puede ser en las normas de la institución educativa o las normas que implanta la misma sociedad, ¿ya? Las normas que implantan la misma sociedad. Entonces aquí ya viene otro nivel, ese es el nivel convencional. Lo que diga la norma, lo que diga la ley es lo que yo hago. Lo que diga la sociedad en sus normas es lo que yo tengo que hacer. Si todos mis compañeros dicen que debemos venir el sábado porque tenemos clase de matemática y todos nos hemos puesto de acuerdo, yo vengo el sábado. Y todos mis compañeros dicen que tenemos que ensayar para el aniversario de la institución educativa y tenemos que quedarnos en las tardes ensayar, entonces yo obedezco esa norma, ¿ya? Entonces, esa norma está en función a las leyes o orden que se indican en el sistema. Luego viene un tercer nivel, que es el post-convencional. Ya es un tercer nivel post-convencional que va más allá del convencional y nos dice que se adquieren los principios y los valores morales que identificarán al sujeto en forma autónoma. No es necesario la autoridad o la identificación con hijos para que se mantengan tales principios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el estudiante ya puede identificar cuáles son las normas de la sociedad, ¿no? Y no es necesario que las implanten esas normas, no es necesario que se las digan esas normas, no es necesario que las escriban esas normas, porque él automáticamente puede identificar cuáles son esas normas y pueden guiarse su conducta opcional en función a esas normas. Este tiene dos etapas, este tercer nivel, ¿no?
El primera etapa, que es el derecho previos y contrato social, llamada también utilidad, parte de una perspectiva previa al de la sociedad, la de una persona racional con valores y derechos anteriores a cualquier pacto o vínculo social. Lo justo consiste en ser consciente de la diversidad de valores y opiniones de su origen relativo a las características propias de cada grupo o cada individuo. La motivación para hacer lo justo es la obligación de respetar el pacto social para cumplir, de hacer cumplir las leyes en beneficio propio y de los demás, protegiendo los derechos propios y los ajenos. Entonces, este es un nivel mucho mayor que el anterior, ¿no? Porque aquí ya viene un contrato social, dice. Yo obedezco a normas indicadas, pero esas normas indicadas deben estar en función a algunos derechos y algunos principios que se implantan en la humanidad, ¿ya? Está relacionada a los valores, a los derechos de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, este es otro nivel mucho más superior, ¿ya? Hay un contrato. Entonces, frente a una dificultad, lo primero que hago no es que A tenga la razón, no es que B tenga la razón, sino hay un consenso entre ellos y frente a ese consenso se determina qué es lo que vamos a hacer o qué se va a determinar hacer. Luego viene la sexta etapa, que es el principios éticos universales, autonomía, ¿no? Entonces, como Golbe es un seguidor de lo que dijo Piaget, para Piaget habían dos estadios nada más, una autonomía y otra autonomía. El último nivel para Piaget era la autonomía y el último nivel al cual le coloca Goldberg también a esta sexta etapa también le llama autonomía, principios éticos universales. ¿Qué nos dicen estos principios éticos universales? Tratar a las personas como lo son fines en sí mismas y no como medio para conseguir ninguna ventaja individual o social. Lo que está bien, lo justo es seguir los principios éticos universales que se descubren en el uso de la razón. La razón para hacer lo justo es que racionalmente se ve en la validez de principios y llega a un compromiso de ellos. ¿No? Ellos argumentan, por ejemplo, que las leyes son encontradas, ¿no?, en nuestros propios principios. Es decir, nosotros, los seres humanos, cuando llegamos a cierta edad o a cierto desarrollo moral, emanamos algunas normas, algunos principios. Estos principios ya son asumidos por todos, por toda la sociedad y se establecen algunas normas, algunos principios. Entonces, este es y los principios universales están ligados con, por ejemplo, como el derecho a la vida, con son los principios fundamentales, ¿no? El derecho a una alimentación, el derecho a una salud, ¿no? Por eso que en el caso de Higgins fueron muy pocos, ¿no?, los que tenían ese desarrollo moral más alto, donde indicaron que la vida de las personas valía más que el dinero y que lo que se tendría que hacer ahí es que el biólogo obedezca lo que decía el esposo de entregarle la medicina. ¿Por qué? Porque esa vida estaba por encima del dinero, estaba por encima de lo que quería hacer el esposo y estaba encima de los propios principios del que obedecía pues el biólogo de no entregar la fórmula para contrarrestar el cáncer del esposo, ¿no? Entonces este es el último principio del principio universal. Dice que son pocas las personas que llegan a este desarrollo moral, ¿no? No todos llegamos a este nivel de desarrollo moral, según lo que nos dice Goldberg. Son pocas las personas y que está ligada también al nivel de inteligencia y del desarrollo con nuestros compañeros o con nuestros pares. Vamos a hablar específicamente de qué nos dicen cada una y vamos a ir relacionándolos con algunos estadios cognitivos, ¿ya? Por ejemplo, el primer estadio es la heteronoma, ¿no? Que es, los niños pueden considerar más que su perspectiva altamente egocéntricos. Equivale al estadio de realismo moral de Piaget, ¿no? La moralidad es rígida y definida por una autoridad. El valor moral reside en acontecimientos externos, cuasi físicos, en malos saltos en necesidades cuasifísicas más que en las personas. La responsabilidad objetiva, orientación al castigo y obediencia, referencia al egocentrismo o al poder o al prestigio superiores. Entonces, este primer nivel, ya, que es el primer nivel,
que si lo relacionamos ese con el primer nivel de Piaget, ya con el primer nivel de Piaget, aquí los estudiantes son egocéntricos, ¿no? Aquí los estudiantes son egocéntricos y están en función a si yo hago esto porque tú lo haces, ¿no? Si tú me ayudas, yo recién te ayudo, ¿ya? Están en función también a lo que digan los demás, ¿no? A lo que digan los demás, y en este caso las personas mayores, a las personas mayores, si es que las personas mayores dicen tal cosa, es una autoridad para ellos. Por ejemplo, para los pequeños, la policía pues es la máxima autoridad, ¿no? Y si ellos han cometido algo malo, por ejemplo, han cogido un lapicero, han cogido un color o un borrador, entonces están pensando, ¿no? Cuando ven a esta persona que de pronto la va a coger esta persona y le va a increpar porque lo han hecho, ¿no? Así hayan pasado un día, 2 días o 3 días. Ya ellos están pendientes siempre, pendientes a lo que hicieron días anteriores y en función a esos días, ellos responsabilizan, ¿no? Cierta acción. Si es que han hecho algo malo hace 2, 3 o una semana antes y les sucede también le sucede en ese día, por ejemplo, lo responsabilizan antes. Ya, hoy día me caí porque la semana pasada jugué con mi amigo y le di una patada a mi amigo, ¿no? Hoy día de pronto salí mal en mi práctica porque la semana pasada miré la prueba de mi compañero y esa prueba de mi compañero me he copiado, ¿no? O de pronto me salió mal tal cosa porque no hice bien la tarea, no obedecí bien a mi papá. Entonces, están en función a este tipo de estadios. Ya que nos dice también este tipo de nivel, ¿no? Luego tenemos el segundo estadio, que es el de individualismo o el propósito instrumental, que son para niños de 8 a 11 años, ¿no? Para Colbert, por ejemplo, lo determina de 8 a 11 años este segundo, ¿no? El individualismo, que está en la etapa preconvencional. No olvidar que Colbert, en cada una de los estadios, el preconvencional, el convencional y el postconvencional, determina para cada uno 2 etapas, una etapa inicial y una etapa posterior a ella. Ya, en este caso, para el primer estadio que se pone preconvencional, tenemos una segunda etapa. Acá los niños entienden que las personas tienen diferentes necesidades y puntos de vista, aunque no pueden ponerse en el lugar del otro. Se considera válida la conducta moral que sirve a sus intereses. Los niños obedecen o cooperan para conseguir algo a cambio o se establecen tratos. Igual que en la anterior, aunque aquí se reconoce la necesidad del otro para establecer reciprocidades o intercambios. Orientación ingenuamente egoísta y la acción correcta satisface las necesidades de uno y ocasionalmente las de los otros, ¿no? En este caso, aquí por ejemplo, los niños realizan algo para sí mismos. Si es que por ahí no lo beneficia a los demás, excelente o interesante, pero más lo hace para sí mismo. ¿Ya? Más lo hace para sí mismo. Esta es la edad del egocentrismo también, ¿no? Es decir, yo voy a hacer algo que me beneficie a mí, ¿ya? Y si beneficia al resto, perfecto. Pero si de pronto tengo algo que beneficia a los demás, no lo realizo, ¿no? Solamente hago algo que me beneficie a mí. Y ese beneficio debe ser mayor al beneficio de los demás o de sus compañeros, ¿no? O de los que están a su alrededor. ¿Ya? Este beneficio es mucho mayor de lo que puede suceder con los compañeros o los que están a su alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi papá me va a dar un premio, ¿no? El estudiante dice, yo tengo 8 años, mi papá me va a dar un premio, ¿ya? Pero también le va a dar un premio porque saqué una excelente calificación en una práctica de resolución de problemas, entonces me entrega el premio, pero también le da premios a mis hermanitos, ¿no? Él lo que quiere es que le den un mayor premio a él y quizás un menor premio a cada uno de ellos, ¿no? Entonces cuando ve que de pronto le da a todos igual, le dice, ¿y por qué le he dado así? No, yo he sido el que he sacado la nota, yo he sido el que he respuesto mi práctica, yo he sido el que he estudiado, no es justo, yo necesito mayor premio que los demás. Entonces están en función a esa edad. Si yo quiero que se realice tal acción porque a mí me va a beneficiar más que a los demás, más que al grupo, más que al resto.
Luego viene el nivel convencional que hemos hablado que tiene dos fases también, ¿no? O dos etapas. Este nivel convencional, si lo vemos desde una perspectiva social, la moralidad significa hacer algo que causa que te aprecie. Se entiende la perspectiva del otro. Un acuerdo entre personas puede ser más importante que el interés propio. Entonces, aquí, por ejemplo, está en función a los acuerdos, es decir, a la sociedad. Es decir, lo que acuerdan los demás, así sea un beneficio propio, o así sea un desinterés propio, o sea un beneficio de uno de mis compañeros, eso es lo que valida o eso es lo que vale. ¿Ya? Están en función a los acuerdos con las personas. ¿Ya? Por ejemplo, si van a jugar un campeonato de fulbito, niños de 11, 12 años, ya seleccionan ese campeón en ese campeonato de los 10 estudiantes seleccionan a 6. Entonces ellos asumen, dicen, ya, lo ha seleccionado a él porque él maneja mejor la pelota, lo ha seleccionado a él porque él de pronto tapa mejor, o lo ha seleccionado a él porque él sabe jugar en la delantera, ¿no? Y él asume, ¿no? Que de pronto quizás no tiene esas habilidades y se sienta, pero sabe que es un beneficio de los demás, que es un acuerdo de todos, y no hay un reproche por eso, como hay diferencia en las otras edades que sí lo podría haber, ¿ya? En este caso no hay un reproche porque hay un acuerdo de todos y todos están entendiendo la perspectiva de todo y que todo tiene una causa, y ahí que esa causa se puede entender. Si lo vemos desde el contenido moral, se centra de la conformidad de lo que la mayoría de las personas consideran correcto. Las reglas deben obedecer para que las personas que le importe aprueben su conducta. Entonces aquí está en función a lo que me digan los demás, ¿ya? Yo obedezco porque mi papá me dijo, yo obedezco porque la directora lo dijo, yo obedezco porque la profesora lo indicó, ¿ya? Entonces aquí está en función a lo que digan los demás o desarrollo social de los demás, ¿ya? Base del juicio moral, dice, las reglas del oro, haz a los demás, ¿no? Lo que quieres que te hagan a ti mismo, ¿no? El valor de los demás reside en interpretar roles buenos o correctos, en mantener el orden, las expectativas de los demás. Entonces, yo hago algo que deseo que me hagan a mí, ¿no? Tú haces algo que deseas que también te hagan a ti, ¿no? Entonces está en función ya a la sociedad, en este caso a su sociedad pequeña, una sociedad pequeña, creo que están en los amigos, que está la docente, que están los padres de familia. Entonces en función a eso, ellos toman un tipo de acuerdo y esos acuerdos los, los relacionan o los indican o los hacen, ¿no? La orientación de un chico orientada a ayudar y agradar y aprobar a los demás, la conformidad de las imágenes prototipadas. ¿No? Aquí, por ejemplo, están en función, como hay un desarrollo físico también a partir de los 11 años, en ese desarrollo físico tratan de agradar a la persona, ¿no? Entonces, cuanto más agraden a la persona que está al acostado, o más la agraden pues a un sexo opuesto, se podría indicar, entonces ellos van en función a ese tipo de desarrollo. Dice, realizo tal acción porque mi compañera, ¿no? Mi compañera lo acepta así y lo ve muy bien, entonces yo también lo hago, ¿no? Realizo tal cosa porque el grupo de mis compañeros donde yo pertenezco, el grupo de mis colegas donde yo pertenezco, el grupo de mis amigos del barrio donde yo pertenezco lo realizan, entonces yo también lo hago, ¿ya? Entonces está en función a orientar, ¿no? A probar lo que hacen los demás y yo también lo realizo. Es el segundo nivel o el convencional. Pero ahí existe también una cuarta etapa, ¿no? La ley del orden, que es lo correcto o es lo legal, ¿no? Esta cuarta etapa, si lo vemos de la perspectiva social, nos indica, se considera la moralidad desde la perspectiva del sistema social. Las necesidades individuales no son más importantes que mantener el orden social. Entonces, aquí, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista social, ¿no? El estudiante ya evalúa, dice esta norma, ¿no? Ya lo indica esta norma en la sociedad y como ya está indicada como una norma, como una ley, como una regla, es lo que yo tengo que hacer o lo que yo tendría que obedecer, ¿ya? Entonces, ya no está en función a lo que dicen mis amigos como en el anterior, ¿no? El anterior es en función a lo que dice Juan, en función a lo que dice Pedro, en función a lo que dice Ana, ¿no? Si a ella le parece muy bien, yo también lo hago. Si Pedro, Juan, Ana deciden, por ejemplo, hacer tal acción, yo también la realizo. Aquí no. Aquí la evaluación es mucho más superior. Y esta evaluación está en función a una ley o una norma establecida en la sociedad. Esta ley y esta norma establecida en la sociedad va a determinar si eso es lo correcto, o es bueno o es malo.
¿no? Para el estudiante. Entonces el estudiante va a determinar, dice, ah, ya, esto es bueno, ¿por qué? Porque hay una ley que lo indica que eso es bueno, ¿no? O eso es malo porque hay una ley que lo indica que eso es malo. Entonces, en función a eso, yo voy a determinar mi tipo de acción que voy a obedecer, ¿ya? Por ejemplo, es una ley en la escuela eh, llegar tarde, ¿no? Entonces, en función a esa ley, yo no llego tarde, yo tengo que llegar puntual. Entonces, estoy obedeciendo una ley, una orden en la sociedad. El contenido moral. La moral se basa en el estricto cumplimiento de las leyes y del deber. Las reglas se aplican a todos por igual y son de modo para resolver conflictos. ¿No? Efectivamente. ¿No? Ellos lo ven desde el punto de vista de que si yo asumo esa norma o esa regla es porque quiero estar en un bienestar con mi sociedad. ¿Ya? Pero si de pronto esa ley no la desarrollo o esa ley no la obedezco, entonces yo voy a ingresar pues a un conflicto, a un problema, ¿ya? Entonces la ley, para ellos, la ley está determinada para resolver un tipo de conflicto, para evitar los conflictos que puedan suceder en el aula, ¿no? Para evitar los conflictos que puedan suceder en el aula, que puede ser en la institución o puede suceder en la sociedad. Entonces, en función a ese evitar ese conflicto, yo obedezco ciertas normas que son impartidas en la institución, que son impartidas en la misma sociedad, que son impartidas en la misma localidad donde yo vivo. La base del juicio moral, igual que en el anterior, pero más vinculado a lo que es la ley y el orden social, ¿no? Aquí ya hay reglas, ya están establecidas. Estadios del juicio, la orientación y mantenimiento de la autoridad y el orden social, orientación de cumplir el deber y mostrar respeto por la autoridad. Aquí ya hay un respeto, dice, ¿no? Hay un respeto por una autoridad. Entonces, lo que diga mi profesor es lo que yo tendría que obedecer, ¿no? Lo que diga el padre de familia, la madre de familia es lo que yo tendría que obedecer, pero lo vinculo siempre por una ley social, ¿ya? Lo vinculo por una ley social. Entonces, en función a esa ley social, yo voy a determinar un tipo de acción que obedezca a esa ley social, ¿no? O a esa norma indicada o dada ya por la sociedad. Entonces, ese es el nivel convencional, ¿ya? El nivel convencional. ¿Ya? Está el estricto cumplimiento de una ley indicada por normas, ¿ya? Que están dadas dentro de la sociedad, con el fin de evitar conflictos sociales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos este segundo nivel y aquí estamos viendo ya en la cuarta etapa, ¿no? Luego pasamos al tercer nivel, que es el postconvencional, ya el postconvencional y el nivel mucho más superior al anterior. No se olviden que las etapas son de manera secuenciales y se desarrollan unas a otras, pero el que llega a una etapa, por ejemplo, a la cuarta etapa, ya no puede regresar a la tercera etapa. ¿Ya? El que llega a la quinta etapa ya no puede regresar a la cuarta etapa. Cambia ya su estructura o su esquema mental y se queda ya con la etapa mayor, con la nueva afinada. Entonces, es por eso nos indicaban que este desarrollo ya está dado por estadios y que pasan de unos a otros, ¿ya? Sin regresar a un anterior, ¿ya? Entonces, en este tercero o postconvencional, nos habla de una perspectiva social, dice un contrato social, los derechos por encima de la ley, ¿no? Se toma la perspectiva de que todos los individuos que viven en una sociedad, no todos tenemos los mismos valores, pero que todos tenemos los mismos derechos. Entonces, aunque a veces no se asuma, aunque a veces no se toman, los estudiantes pueden observar, por ejemplo, que hay una ley que está, una salud para la salud, ya que todos tenemos que tener una muy buena salud y si de pronto estamos delicados, estamos enfermos, tenemos que ir, por ejemplo, a un centro de asistencia, ¿no? Que va por encima de otras leyes, ¿no? Que va por encima de otras leyes. Ellos indican, dice, mi compañero se cae, ya se cae, se golpeó, se lastimó el pie y tiene que irse a un centro de salud, ¿no? Entonces hay que llevarlo pues al frente, ¿no? Al frente hay una clínica y vamos para que lo cure. Pero cuando lo llevan allá se encuentra que hay otro tipo de ley ahí en la clínica. En la clínica dice, ya para ser atendido primero tienes que cancelar pues la atención y luego viene a ser atendido. Hay otra ley ahí.
Entonces ellos comparan, ya, esta ley indicada por la clínica, ¿no? Y hay otra, el derecho por mi compañero de sentirse mejor, de estar mejor, de ser atendido, y compara, ¿no? Ya, este va por encima de la otra ley. Y ellos indican que efectivamente esa ley que está ligada pues a los derechos de la persona va por encima de la ley indicada por esa sociedad, o en este caso por la clínica, ¿ya? Entonces, contenido moral, dice, la moralidad se basa en proteger los derechos humanos de cada individuo. El énfasis se pone en mantener un sistema social que protege y que no restringa las libertades individuales. El juicio moral, aquí por ejemplo, se basa más en proteger los derechos humanos, ¿no? El nivel de desarrollo es mucho más alto que el anterior, porque en el anterior, por ejemplo, ya estaba ligado a las normas o a las leyes que se dan en la sociedad. Aquí va más de esas normas o de esas leyes ligadas a la sociedad que están en función a los derechos, ¿no? Entonces, aquí las personas se sienten incapaz, por ejemplo, ver a alguien pues en el suelo ahí pidiendo limón, ¿no? Dice, no, estamos trayendo un derecho acá, ¿no? Observan, por ejemplo, que existe una injusticia, ya existe una justicia, y van que los derechos van encima de esa norma, ¿ya? Si por ejemplo pueden observar ellos que ha habido un accidente, ya ha habido un accidente, una persona ebria asesinó a un estudiante, ¿ya? Entonces ellos indican, ellos ven, hay una norma, ¿no? Hay una norma, esta persona, pues, mediante un accidente atropelló a mi compañero, pero ¿qué le han dado de sentencia a esta persona? Ya la llevaron a la policía, pasó por unos exámenes, luego se fue a su casa y tiene que hacer una reparación y va a entrar, pues, quizás a una sentencia, pero todavía tiene tiempo, ¿no? Para el estudiante, ¿no? Para el estudiante o para las personas, por ejemplo, el derecho está por encima de esa ley, ¿no? Ellos dicen, no, aquí lo principal, por ejemplo, es la salud de mi compañero. Entonces, lo que tendríamos que hacer es coger a esa persona y llevarlo, pues, a un lugar que responda a esa salud, ¿no? Cogerlo, llevarlo al hospital para que responda por lo que ha hecho, para que responda por lo que de pronto la medicina que están necesitando, para que dé la cara con todos los familiares. Ese es un derecho que va por encima de esa ley, ¿no? Para ellos, ellos indican, no, ¿para qué está la ley? No, es esta ley que está mal, el derecho va por encima de esta ley. Entonces, este es el post convencional, ¿no? Va por encima de las leyes o las normas indicadas en la sociedad, ¿ya? Y tiene que ver ya con algunos derechos humanos. El base del juicio moral, dice, el valor moral reside en la conformidad del ego con estándar de derechos y deberes compartidos o compartibles, ¿no? El deber se define en términos de un contrato, evitándolo la violación de los derechos de otros y según la voluntad de la mayoría, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, traspasan ya los derechos o normas de la sociedad, y el fin primordial, por ejemplo, son los derechos de la persona. Entonces, frente a un caso, el estudiante lo que va a seleccionar es el derecho de las personas, ¿no? Cómo lo ve la persona, la conformidad de la persona, cómo se siente la persona, está bien lo que le pasaba a la persona o no está bien a la persona, entonces ya está a otro nivel, ya está a otro nivel. Y finalmente viene el último, ¿no? Viene el último nivel, que es principios éticos universales. Aquí, según la perspectiva social, las decisiones morales desde los principios de imparcialidad y justicia, cada persona tiene un valor personal y debe ser respetada independientemente de sus ideas. Aquí, por ejemplo, ya se basa más a principios de la persona. Aquí ya está relacionado con algunos valores como la justicia, ¿verdad? En el cual nos indican que estos valores deben ser respetados, y deben favorecer la dignidad humana también. Es decir, todos los valores que permitan esa dignidad humana, entonces son los que deben ser los principios universales o los principios éticos. ¿Qué pasa?
pasan mucho a estas normas o leyes de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya están superiores a ellos, ¿ya? Aquí lo que importa es cómo se siente la persona, cómo se ve la persona, qué es lo que hace la persona, y en función a ello se determina, ¿ya? El contenido moral se considera que hay unos principios universales de moralidad que están por encima de la ley, como el de la vida, el de la justicia, el derecho y el de la dignidad humana, como les indicaba, ¿no? Que algunos principios que están sobre la ley, que es un derecho a la vida, que es un derecho a la justicia, que es un derecho al respeto, ¿no? Entonces, es el contenido, es el último nivel o el mayor más alto, se podría indicar que puede llegar una persona, ¿ya? Cuando esta persona puede determinar este desarrollo y en función a estos principios éticos y universales, entonces se podría decir pues que esta persona ha llegado al máximo desarrollo, su desarrollo o a estos principios éticos universales. Igual que el anterior, pero más centrado en la conciencia individual y en los derechos universales. La orientación de la conciencia o del principio no solo hacia reglas, los principios deben tener una consistencia universal, ¿ya? Entonces, aquí nacen de la naturalidad de la persona, ¿no? Es decir, algunos hechos, algunas acciones que permitan mantener esa dignidad humana. Ya, si vemos que transgrede esa dignidad humana, entonces no son los principios correctos. Entonces, yo debo actuar en función a esos principios. Si yo veo que transgrede la dignidad humana de mi compañera o de mi colega, entonces no estoy en ese post convencional. Ese post convencional indica de que frente a alguna acción, lo primero que yo voy a tener en cuenta es la dignidad humana de la persona, ¿ya? Y en función a esa dignidad humana, a esas bases morales, yo voy a tomar una decisión. Entonces, con eso es lo que nos ha dicho Colbert, ¿no? Colbert nos habla aquí de tres niveles, ¿ya? Tres niveles, un nivel preconvencional, un convencional y un postconvencional, ¿ya? Entonces, igual también que Piaget, ¿ya? Igual que Piaget es un seguidor de Piaget, Piaget nos habla de dos estadios, heteronoma y un autónoma, ¿no? Pero que hay una transición entre el heteronoma y el autónomo, ¿ya? Eso es lo que dijo Piaget. Gile también nos habla de tres niveles también, ¿no? El yo, el que dicen los demás y el que dice la sociedad, que es el tercer nivel. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto los niveles de desarrollo moral según este tipo de o estas tres teorías. Ahora sí vamos a trabajar una práctica relacionada a este tema de desarrollo moral, que es una de los contenidos o bloques temáticos que están en las matrices, tanto para nivel inicial, para nivel primario y para nivel secundario, ¿no? Y que en el último examen que ha habido de reubicación, han habido varias preguntas referentes a estas teorías. En el examen para directores también han sido consideradas este tipo de teorías, ¿no? La teoría de Piaget, la teoría de Guille, la teoría de Colbert, ¿no? Y también para el examen que va a venir adelante, también va a tener que ser considerado también este tipo de tareas o desarrollo moral, ¿ya? Vamos ahora entonces a ver nuestra práctica sobre este tema. Vamos a la primera pregunta. Vamos a la primera pregunta. A la primera pregunta. Ahora sí, por favor, me quisiera ver si me confirman el audio. ¿Ya? Si me confirman el audio para su participación en las preguntas sobre desarrollo moral. Ustedes ya han visto en sesiones anteriores el desarrollo cognitivo, ¿no? Y también han visto el desarrollo emocional, ¿no? Estuvieron hablando ahí en el desarrollo cognitivo de los niveles de cognición, procesos cognitivos básicos, procesos cognitivos superiores, ¿ya? Estuvieron también hablando
En el desarrollo social o socioemocional, sobre habilidades sociales o emocionales, estamos hablando ahí de autonomía, de autoconcepto, de autoconciencia. Entonces, ahora pasamos a lo que es el desarrollo moral y vamos a iniciar con la primera pregunta en función a lo que hemos venido trabajando, ¿ya? Vamos a estar ligando cada una de las preguntas al tema desarrollado, ¿ya? Muy bien, Rosario nos confirma que sí se escucha, Gisela también, Sofía ya nos indica la respuesta correcta. Ahí vamos a trabajarla, dice. Eduardo, estudiante de sexto grado, ha encontrado una billetera con 50 soles en el piso del salón. Al revisarla, identifica que pertenece a un docente de la institución educativa y decide devolvérsela. De acuerdo a la teoría de Colbert, ¿cuál de los siguientes razonamientos se podría explicar la decisión de Eduardo es característico del nivel de convencional? Entonces, A, tomar algo que no es mío va en contra de las normas. B, mis principios no me permite quedarme con algo ajeno. C, me castigarán si descubren que me quedé con una billetera. Y D, si devuelvo la billetera al profesor, él me va a dar un premio. Entonces, en función a estas indicaciones, bueno, pues es una casística de un tema, vamos a resolverla. Dice, Luis nos indica, César nos dice que no aparecen las preguntas. No sé, algún problema, César, quiero que te comuniques, por favor, eh, por teléfono, a ver, para ver si puedes mejorar o puedes ver tu internet, debe ser por eso, ¿no? A ver, Luis nos dicen que la C, me castigarán si descubren que me quedo con la billetera. Giovanna nos dice que la A, tomar algo no es mío y va en contra de las normas. Carmen también nos dice que la A, tomar algo no es mío y va en contra de las normas. Johanna nos dice que la C, me castigarán si descubre que me quedé con la billetera, ¿no? Milton dice, ya no te preocupes, Milton, te vamos a enviar las diapositivas. ¿Ya? Ni bien terminamos la sesión virtual, les las enviamos a su correo, ¿ya? O si no, lo pueden descargar aquí también. Vamos a ver si es que se puede enviar de una vez. ¿Ya? Vamos a ver si la podemos. Lo escucho entrecortado y trato de entender solo leyendo, dice Milton. Bueno, pues primero, bueno, quería ver si me podían confirmar el audio. Algunos dicen que se escuchaba perfecto, está bien. Algunos por el nivel del internet, la banda ancha del internet, a veces es más difícil que llegue completo el sonido y por eso que se va pausando. ¿Ya? Se va pausando. Dice César que no aparece. María Rosa dice, toda la conferencia tuve problemas, dice. Este dice que esté todo ok, ¿no? Miren, sin duda que el internet es importante, la banda S del internet que permite que de pronto haya problemas, pero tratamos de continuar, ¿ya? A ver, Sola dice que la se me castigarían si descubre que me quedé con la billetera. Sofía Feliz dice que está todo ok. Ya no se preocupe, vamos a tratar de enviar las diapositivas. ¿Ya? Sally dice que puede ser la B o la A. Entonces, según Colbert, eh, este estudiante debe estar en el nivel convencional, ¿sí? En el nivel convencional. Y en el nivel convencional, a diferencia del preconvencional, en el preconvencional está en función a lo que digan mis compañeros o que lo que diga mi autoridad, ¿sí? Entonces, en el nivel preconvencional está en función a lo que diga la autoridad, es decir, la autoridad es la que me indica si está bien o está mal. Lo que diga la autoridad es lo que yo tengo que hacer. Si la autoridad de pronto dice, hay que hacer esto, yo tengo que seguirlo. La autoridad me dice, yo tengo que llegar temprano, tengo que llegar, tengo que devolver cuando, tengo que devolver, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Entonces está en función de lo que diga la autoridad. En el segundo, en el nivel convencional, hemos hablado que no está en función de lo que diga la autoridad, sino va más allá, ¿no? Y más allá que va en función a lo que digan las leyes o lo que lo digan normas, lo que indica la sociedad si es bueno o si es malo. Entonces,
Si va en lo que dice la norma, ¿a cuál de las preguntas hace referencia? ¿No? ¿A cuál de las preguntas hace referencia? Percy nos dice que la tomar algo no es mío porque va en contra de las normas, efectivamente, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la A. La alternativa correcta es la A. ¿Ya? Tomar algo que no es mío, ya va en contra de las normas. Muy bien. Entonces quedamos claros. ¿A cuál nos hace referencia? Y se basa en el cito complemento de las leyes y el deber. Las reglas se aplican a todos por igual y son el modo de resolver los conflictos, dice. A ver, nos indica la B, Zulka también nos dice la B, Julia también nos dice la B, Liz nos dice la B, Lenny nos dice la B, efectivamente, la B, sistema social y conciencia, la ley y el orden, ¿no? Entonces, según Colbert, en la cuarta etapa, que es el nivel de convencional, entonces estoy en función a lo que diga las leyes o lo que diga el orden, que es similar al caso anterior, ¿no? Que es similar al caso anterior. Perfecto, entonces la alternativa correcta es la B. La alternativa correcta es la B. Son leyes y deberes. Los leyes y deberes están dentro de la 2. ¿Cuál fue la respuesta de la 1? ¿Ya? Luego les envío la diapositiva con sus respuestas, por favor, ¿ya? Luego les envío las diapositivas con sus respuestas. La respuesta de la 1 fue la A. ¿Ya? La respuesta de la 1 fue la A. A ver, pasamos entonces a la siguiente. Pasamos a la número 3. Dice, la docente de primer grado les pide a sus estudiantes que se sienten formando un círculo y en el centro coloca un muñeco. Luego le pregunta a Jorge, ¿qué lado del muñeco ve su compañera Luisa? ¿Quién se encuentra sentada en el extremo opuesto del círculo? A responder, Jorge describe el lado frontal del muñeco, que es el que está viendo, y no el lado posterior en el que se desde la perspectiva de Luisa. ¿Qué característica del pensamiento se evidencia en la respuesta de Jorge? A ver, dice, la docente de primer grado le pide a sus estudiantes que se sientan formando un círculo, todos se sienten formando un círculo. En el centro coloca un muñeco, luego le pregunta a Jorge qué lado del muñeco ve su compañera Luisa. ¿Quién se encuentra si está en el otro extremo del círculo? Dice, está en el otro extremo del círculo. ¿Y qué lado ve del muñeco? Jorge describe el lado frontal del muñeco, que es el que está viendo él. Ve el frontal y piensa que su compañera ve el mismo, dice. Y no el lado posterior, que debe ser la perspectiva de Luisa. ¿Qué característica del pensamiento se evidencia con la respuesta de Jorge? No se olviden que el pensamiento está vinculado al desarrollo moral de los estudiantes. Según las teorías de Piaget, relacionó, dice, este desarrollo del pensamiento, ¿no? A mayor nivel de desarrollo del pensamiento va a tener mayor nivel de desarrollo moral. Para Guinness dijo de que el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la sociedad y con las relaciones con los demás. Según esta respuesta, ¿a cuál nos estamos refiriendo? A ver, Giovanna dice que la D, Norma dice que la C, Vladimir dice que la D, Bonnie dice que la D, Katy dice que de la D, Mariela dice que la C, Carmen dice que la D, Ofelia dice que la C. Efectivamente, nos estamos refiriendo al egocentrismo, ¿ya? Él piensa que todo está en función a lo que él hace, ¿ya? Él piensa que todo está en función a lo que él hace. Entonces, él observa y piensa que los demás están observando lo mismo que él está haciendo. Es por eso, ¿ya? Que él, a la hora que le pregunta qué está viendo su compañera del costado del frente, él piensa que ella está viendo lo mismo que él está observando, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando del egocentrismo, ¿no? Que es también una parte que vimos en las teorías, tanto de Piaget como de Goldberg, que participaba también en este tipo de desarrollo moral. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta es la C. La alternativa correcta es la C. Pasamos a la pregunta número 4. César, estudiante de quinto grado, ha faltado varios días a la institución educativa porque estuvo enfermo. Al volver, la docente del aula le pidió a José que le ayude a César a ponerse al día. Y José accedió inmediatamente a ayudarlo. Dijo, ya, yo lo voy a ayudar. De acuerdo a la tarea de Colbert,
¿Cuáles las siguientes podrían ser su razonamiento característico del nivel preconvencional que explique la decisión de José? Lo ayudaré porque no puedo decepcionar a mi profesora. Puede ser una de las alternativas. 2. Lo ayudaré porque eso es lo que hacen los buenos compañeros. C. Lo ayudaré porque no va a entender la clase si alguien no lo ayuda. Y D. Lo ayudaré porque si algún día yo falto, él va a tener que ayudarme. Entonces, por ejemplo, este es un tipo casuística, entonces yo podría presionar cualquiera de las alternativas, pero hay una que indica la base teórica, ya la base teórica en función al tipo de razonamiento. No, Vladimiro dice que Camila no se ve la pregunta número 4, hay problemas con la pregunta número 4, no sé si me confirman el resto, por favor, si observan bien la pregunta número 4, debe ser el internet, Vladimiro, ¿no? Debe ser el internet, ¿ya? Entonces, Carmen dice que la A, Zulka dice que la D, Sally dice que la D, Norma también dice que la D, Abel nos confirma, gracias Abel, que sí se ve, muchísimas gracias, entonces podemos continuar. Abel también nos dice que la D, Percy nos dice que la D, Fanny la B, Ofelia la A, miren, ve, estos son tipo casuísticas, estamos observando que algunos marcan una, hay otros que marcan la B, hay otros que marcan la D, hay otros que están marcando la C también, Bonnie dice que la D, Feli dice que la D, Mariela dice que la A, Ofelia dice que la A, ¿ya? Jessie nos dice que la A, sí, muy bien, Esther dice, nos confunde, ¿no? Este es un tipo casuística y en los casos en las preguntas de casuística, todas las alternativas pueden ser las correctas, ya todas las alternativas podrían ser las correctas, pero hay una de ellas que está referente a lo que me pregunta y tiene la base teórica. Entonces yo veo la base teórica, reviso la base teórica y en función de esa base teórica yo marco la alternativa correcta. Es por eso que les he enviado la diapositiva, no sé si a algunos les ha llegado ya su diapositiva que la pueden descargar, donde ahí están toda la base teórica, ¿ya? Entonces, estamos en un nivel preconvencional. Estamos en un nivel preconvencional. Si estamos en un nivel preconvencional, ¿ya? En un nivel preconvencional, si ya llegó, nos confirma Sofía. Esther también nos dice que llegó y Félix también muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto por ustedes, ¿ya? Entonces, de ahí les envío también su práctica, ¿ya? De ahí les envío para que ustedes puedan afianzar en casa, ¿ya? Este tema que es muy importante y que ya han venido preguntas, 2, 3 preguntas en los exámenes anteriores, ya en de reubicación, examen para contrato, ha venido también examen para directivos, entonces es muy importante este tema, por favor. Ya así que hay que dedicarle tiempo para darle su lectura, porque estoy observando que hay mucha confusión en las respuestas, ¿ya? Entonces, en la etapa preconvencional, según Goldberg, hay en el nivel preconvencional hay 2 etapas, ¿sí? Hay 2 etapas. El primero está en función a lo que me diga mi autoridad, ¿no? El primero está en función a lo que me diga mi autoridad. Es decir, la autoridad me dice que eso está bien, yo lo hago. En la etapa preconvencional, la autoridad me dice que tengo que recoger el lápiz, yo lo tengo que hacer o lo obedezco. Si la autoridad me dice que de pronto tengo que traer el cuaderno mañana, tengo que traer. La autoridad de pronto me dice que yo no puedo salir a recreo, ya porque no he terminado mi tarea, es lo que me dice la autoridad. La autoridad me indica de que yo debo sentarme correctamente, es lo que me dice la autoridad. Papá, mamá me dice que debo saludar cuando me levanto, entonces debo saludar. Es lo que me dice la autoridad, pero también en esta etapa preconvencional, según en este nivel preconvencional, según el segundo nivel, está en función a lo que hagan los demás. Es decir, si él hace eso, yo también lo hago, ¿no? Si mi compañero de pronto hace tal cosa, yo también lo realizo. ¿No se acuerdan cuando estuvimos explicando en esta etapa preconvencional, ¿no? Que si hacen todos algo, yo también lo hago. Si todos de pronto comienzan a gritar en el salón, yo también grito. Si todos comienzan a salir al baño, yo también salgo al baño. Si todos de pronto
traen un juguete, yo también tengo que traer el juguete. Entonces, está en función a lo que hace el otro, yo también lo hago. Si tú haces esto, yo también lo hago. Si tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Ya? Entonces, si estamos en esa función, ¿ya? Si estamos en esa función, yo hago porque tú lo vas a hacer. Y siempre están esperando una recompensa. ¿Ya? Siempre están esperando una recompensa. Es decir, yo voy a hacer algo siempre y cuando tú también lo hagas. ¿Ya? Si yo de pronto te ayudo, es porque tú me ayudas. ¿Ya? Si yo te invito a algo, es porque tú me invitas. Si yo juego y te llamo a ti para jugar, es porque tú me vas a llamar para jugar o tú ya me estás llamando para jugar. Entonces, eso es lo que pasa en la etapa preconvencional. Eso es lo que pasa en la etapa preconvencional. Entonces, en función a la etapa preconvencional, yo debo indicar una respuesta. Dice, la primera, yo la ayudaré porque no puedo decisionar a la profesora. Yo en esa edad no estoy en función a lo que me diga la profesora, ¿no? No, en esa edad yo no determino si voy a quedar bien con la profesora, si voy a quedar bien con mi papá, si voy a quedar bien con mi primo, si voy a quedar... no, porque esa etapa no determina eso de ahí, ¿no? La B dice, yo ayudaré porque eso es lo que hacen los buenos compañeros, tampoco, no determina si lo que hago es correcto o es malo, ¿no? En esa edad, ¿no? Entonces yo no me voy a convertir con bueno como malo. La C dice, lo ayudaré porque no va a entender la clase si alguien no le ayuda, tampoco, ¿no? No veo consecuencias en esa edad. Es decir, no hay una consecuencia. Yo tengo que ayudarle porque él va a repetir daño, tampoco. Ellos no ven una consecuencia. La D dice, lo ayudaré porque si algún día yo falto, él me va. Ahí está. No, si yo te ayudo, es porque tú me ayudas. Si yo te invito, es porque tú me invitas. Invítame y yo te invito. No, dame y yo te doy. Entonces, la alternativa correcta es la D. Ya, el intercambio, dice Esther, perfectamente, ¿no? Entonces, en la etapa preconvencional, ya en el nivel preconvencional hay dos etapas, ¿no? Una de ellas ya es el seguimiento a una autoridad, lo que diga la autoridad es lo que yo hago. Y en la otra es el intercambio, ¿no? Yo hago lo que los demás tienen que hacer. Yo doy lo que los demás dan. Yo te ayudo porque tú me ayudas. Yo te invito porque tú me invitas. ¿Ya? Muy bien. Es la del castigo de Isabel, efectivamente, ¿no? O la del intercambio. Perfecto. Entonces, la alternativa correcta en la pregunta número 4 es la D. La alternativa correcta es la D. Efectivamente, ¿no? Fanny dice, la duda es que si están en quinto grado, dice, ya tienen algo de 11 años, ya, y la preconvencional está en edades menores a esta, ¿no? En este caso, ellos, tanto Goldberg como Jean Pellet han indicado un margen de edades, dice, ¿no? Pero no necesariamente se siguen esas edades, ya no necesariamente se siguen esas edades. Es generalizar, ellos han generalizado con un 70-75%, ¿ya? Que la mayoría puede ser que esté en tal edad, ¿no? En el caso de Goldberg, por ejemplo, dice que una persona puede estar en tal edad, ya puede estar, por ejemplo, en el desarrollo 4 y puede tener un parte del desarrollo 3 o parte del desarrollo 5 también, ¿ya? Por la edad, ¿no? Dice, no necesariamente lo relaciona a lo que es la edad. Ellos están generalizando y le dan más o menos un margen ahí de las edades. ¿Por qué lo hace Goldberg? Goldberg lo hace porque lo hizo Piaget. No se olviden que Piaget desarrolla en este caso el desarrollo cognitivo para Piaget está en función a las edades. Entonces, cuando Piaget saca su teoría de desarrollo moral, también lo identifica como edades también, ¿no? También lo identifica como edades. Entonces, cuando Goldberg continúa con este tipo de desarrollo, él especifica que hay una relación con las edades, pero no significa que determina el tipo de edad para ver el estadio o la etapa en el cual se encuentra. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasamos para la siguiente. Pasamos para la número 5. Dice, una docente Doris, después enviamos la diapositiva y la práctica otra vez, ¿ya? Después enviamos, no se preocupe, ¿ya? Listo. Dice, una docente de cuarto grado tiene como propósito
Que los estudiantes utilicen reflexivamente conocimientos, principios y valores democráticos como base de la construcción de normas de convivencia. ¿Cuál es la siguiente estrategia didáctica es pertinente para el logro de este propósito? ¿No? El docente invita a los estudiantes que planteen un listado de normas de convivencia que deben aplicarse en el aula y que a continuación eligen por la mayoría de votos las normas del aula. El docente propone a los estudiantes el desarrollo de asambleas de aulas en las cuales se proponga y se discuta la norma de convivencia y autoevalúe periódicamente su cumplimiento. El docente solicita a los estudiantes que señalen qué principios y qué valores democráticos son importantes para una adecuada convivencia y a partir de ellos se elabora un conjunto de normas para el aula. El docente dialoga con los estudiantes sobre la importancia de los principios y los valores democráticos para la construcción de las normas de convivencia y les invita a que expresen sus opiniones al respecto. Zulka nos dice, la D de la 4 sí, confirmado Zulka, ¿ya? Entonces Norman dice que la D, Abel también la D, Sally dice que la D, Feli la D, Giovanna la D, Reina la D, Esther la D también, Katia la D, Nerida la D. Creo que aquí está clara la pregunta, ¿no? Entonces, dice, una docente de cuarto grado tiene como propósito que los estudiantes utilicen reflexivamente sus conocimientos, principios, valores democráticos como base para la construcción de normas, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia más indicada? ¿No? La docente dialoga, la mayoría ha marcado, la docente dialoga, vamos a ver una por una, ¿ya? En la primera dice, la docente invita a los estudiantes que planteen un listado de las normas de convivencia que deben aplicarse en el aula y que a continuación elijan por la mayoría de votos las normas del aula, ¿ya? La docente propone a los estudiantes el desarrollo de asambleas de aulas en las cuales se les propongan y discutan las normas de convivencia y autoevalúen periódicamente su cumplimiento. El docente solicita a los estudiantes que señalen qué principios, qué valores democráticos son importantes para una adecuada convivencia y que a partir de ellos se elabore un conjunto de normas para el aula y el docente dialoga con sus estudiantes sobre la importancia de los principios y valores democráticos para la construcción de las normas de convivencia y les invite a que expresen sus opiniones al respecto. Pero acá dice, ¿cuál es la siguiente estrategia didáctica es pertinente para el logro del propósito? ¿Cuál es el propósito aquí? El propósito es que los estudiantes utilicen reflexivamente el conocimiento, los principios, los valores democráticos y con base a eso construyan las normas de convivencia, ¿ya? Construyan las normas de convivencia. Entonces, la mayoría ha marcado la D. El docente dialoga con los estudiantes, está muy bien, sobre la importancia de los principios y los valores democráticos para la construcción de las normas. Invita a que expresen sus opiniones nada más, pero no está que construyen las normas aquí. No está que construyen. ¿Cuál es el propósito aquí? El propósito es que reflexionen sobre eso y que construyan las normas de convivencia. Y aquí no se están construyendo en la D. En la D no se están construyendo las normas de convivencia. Invita a que expresen sus opiniones nada más, pero no están construyendo las normas de convivencia. Entonces no sería la alternativa correcta la D. Abel nos dice que ahora puede ser la C. Jennifer dice que puede ser la A. Paxi nos dice que la B. ¿Ya? Fanny dice, ¿por qué las normas de convivencia en el aula se van a practicar? Ya, muy bien, pero aquí el propósito es que se construyan esas normas de convivencia. Y aquí no se están construyendo esas normas de convivencia, lo que están es expresando opiniones a esa norma de convivencia en la ley. Yesenia dice que puede ser, Katia puede ser la C, Walter la B, Oscar la B, ¿ya? Norma dice que sigue siendo la D, Zulka dice que la B, Giovanna dice que la B, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿dónde hay una propuesta de hacer las normas de convivencia y que se hagan las normas de convivencia y que, ¿qué hacemos nosotros generalmente? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos normas de convivencia? ¿Ya? Cuando llegamos al aula, hacemos nuestra norma de convivencia que está relacionado al desarrollo moral de los estudiantes, los estudiantes participan y ven cuáles son las normas indicadas en el aula. ¿Qué es lo que hacemos? Ya, hay que hacer la norma de convivencia, la discutimos, que propongan cuáles son esas normas de convivencia y qué se van a hacer con esas normas de convivencia, que se van a estar evaluando periódicamente esas normas de convivencia. Y si no solamente la construcción de la norma de convivencia, solamente hacer la norma y plantearla la norma y pegarlas ahí, sino que
consiste en evaluarlas periódicamente. Entonces la alternativa correcta es la B. Ya, la alternativa correcta es la B. El docente propone a los estudiantes en asambleas de aula que se proponga y que se discutan las normas y que se estén evaluando periódicamente para su cumplimiento. ¿Ya? Para su cumplimiento. ¿Ya? Entonces estamos en la B. Pasamos a la número 6. En una clase de ciudadanía sobre el mecanismo de resolución de conflictos, Juan presenta a los estudiantes el siguiente caso. Rubén y Cecilia discuten por qué desean usar al mismo tiempo la única pelota de básquet que hay en el aula. Rubén sostiene, como integrante de la selección escolar de básquet, requiere usar la pelota para reforzar su entrenamiento, mientras que Cecilia sostiene que el básquet es un deporte favorito y que tiene el mismo derecho de practicarlo, aunque no forme parte de la selección. Luego de explicar a los estudiantes que una forma de solucionar el conflicto es apelar al mecanismo de la mediación, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta la acción que debe realizar la persona que asume el rol de mediador en este caso? A. Presentar a Rubén y a Cecilia un análisis detallado de la situación y proponerles una situación imparcial. B. Guiar a Rubén y a Cecilia para que identifiquen la fuente del conflicto y lleguen a una solución de manera autónoma. C. Diseñar una estrategia para evitar conflictos entre los estudiantes por el uso de material en la institución. D. Dejar que Rubén y Cecilia negocien entre ellos e intervenir solo cuando el diálogo haya fracasado. Entonces, a ver, frente a esta situación, ¿no? Frente a esta situación, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Vladimir nos dice la alternativa es la 5, Vladimir es la B. ¿Ya? La B. Entonces, Pexi nos dice que la A, Jennifer la B, Julia nos dice que la B, Oscar nos dice que la B, Zulka nos dice que la B, Salin nos dice que la D, Sally, Walter nos dice que la C. A ver, vamos a ver, ya tenemos 3 alternativas diferentes. Norman nos indica que la B, Liz la D, Giovanna la B, Sofía la D, Ofelia la B, Maribel la D, Mariela la D, Abel también nos dice que la B, Katia la B. Entonces están algunos seleccionan la D y otros seleccionan la B. Listo. Entonces, a ver, analizamos el tema. ¿Ya? Analizamos el caso. Aquí tenemos a dos estudiantes, a Rubén y a Cecilia. Los dos, como hay una sola pelota de básquet, argumenta Rubén, yo necesito la pelota de básquet porque quiero reforzar mi entrenamiento. Cecilia argumenta de que a ella le gusta el deporte y aunque no pertenezca a la selección, ella también quiere practicar. Entonces se realiza un conflicto, ¿no? Se realiza un conflicto. Luego les explica a los estudiantes una forma de solucionar el conflicto es apelar al mecanismo de la mediación. Entonces la profesora le dice, ya, para resolver el conflicto hay que utilizar como estrategia la mediación, dice. ¿Cuáles de las siguientes alternativas presentan las acciones que debe realizar la persona que asume el rol de mediador en este caso? Estamos hablando de la mediación. Entonces, algunos han seleccionado guiar a Rubén y a Cecilia para que identifiquen la fuente del conflicto y lleguen a una solución de manera autónoma. Muy bien, ¿no? La D dice dejar que Rubén y Cecilia negocien entre ellos e intervenir solo cuando el diálogo haya fracasado. No, ¿no? Entonces aquí la alternativa es la B, porque yo lo que tengo que es guiar, ¿no? Guiar cómo lo van a solucionar y que ellos lleguen a una solución, pero que parta de ellos, ya que parta de ellos, ¿no? Entonces hay cada un nivel, ellos, en el caso de ellos tienen un nivel moral más desarrollado, entonces ellos pueden partir de ellos de manera autónoma y ellos pueden llegar a esa solución, ¿ya? En el caso de la D, que también podría ser la respuesta, pero dice que hay que participar cuando se haya fracasado quizá la negociación y no es así. Entonces yo lo que tengo que hacer es guiar esa solución a que lleguen a una alternativa correcta, a una situación, a una solución autónoma. Entonces la respuesta es la B, ¿ya? La respuesta es la B, ¿ya? Muy bien, pasamos a la número 7. Sostiene en su teoría que existen 3 factores que influyen en el desarrollo moral. El desarrollo de la inteligencia, las relaciones entre iguales y la progresiva independencia de la coacción de la norma de los adultos. ¿Quién sostiene, a ver, de las normas que hemos hablado, quién sostiene que el desarrollo moral está ligado, dice, a la inteligencia,
está ligado a las relaciones iguales y está ligado a la progresiva independencia de la coacción. A ver, acá nos dicen que la C, Vladimir también nos dice que la C, María también nos dice que la C, Maribel la C, Katia la C, sale, muy bien, bueno, pues yo los felicito a todos, por favor, porque han seleccionado la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta, la C. Entonces, ¿qué nos dice Piaget? Piaget nos indica, ¿no? Piaget nos indica de que él, como se basa en su teoría del desarrollo cognitivo de las personas, ahí automáticamente pasa al desarrollo moral, nos dice, ¿no? Y automáticamente comienza a ligar este desarrollo. Y dice, lo primero que debe haber un desarrollo, para que haya un desarrollo moral, tiene que haber un desarrollo cognitivo. Y lo relaciona con la inteligencia. Lo primero que lo relaciona con la inteligencia. Luego dice que está en función a las relaciones que este fomenta con sus pares o con sus familiares, con sus amigos, y finalmente a un conjunto de normas, ya a un conjunto de normas ligadas o leyes ligadas. Entonces, eso es lo que nos dijo Piaget, ya eso es lo que nos dijo Piaget. Entonces, la alternativa correcta es la C. Muy bien, felicitaciones para todos por acertar en la pregunta. Pasamos a la número 8. Según Piaget, cuando el estadio moral se reduce la autoridad del adulto en beneficio de las relaciones entre iguales. A ver, para Piaget habló de varios estadios, ya heteronoma, de un estadio intermedio, nos habló también de un premoral y nos habló de un moral autónomo. Cuando se reduce la autoridad del adulto, dice, en beneficio de las relaciones entre iguales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Sofía nos dice que la C, estadio intermedio, Paxi también nos dice que la C, Maribel también nos dice que la C, Liz también nos dice que la C, Walter nos dice que la B, heteronoma, ya ver, Sally también nos dice que la C, Abel nos dice que la B, entonces algunos dicen que la B, están entre la B y la C, ya, Carmen dice que la B, Griselda también nos dice que la B. Ya, Zulka nos dice que la C, Fanny la B, Ofelia la B, Oscar la B. A ver, vemos. Miren, para Piaget dice que solamente para él existen dos estadios nada más. Heteronoma, ya, y el autonoma. Pero también nos indica que hay un estadio premoral, el anterior a ese, ¿no? Donde no interviene absolutamente nada la moral y que no tiene ligado nada con la moral y que todo está en función al juego. ¿Ya? Todo está en función al juego en el estadio premoral. En el heteronoma ya interviene, dice, yo hago lo que dicen los adultos. ¿Yo? Si el adulto, el adulto nos dice que hay que hacer esto, entonces nosotros tenemos que obedecer, ¿ya? El padre de familia le indica al estudiante que debe levantarse temprano, tome su desayuno, él tiene que tomar, no quiero tomar, no, tienes que tomar desayuno, entonces él obedece a lo que dice el adulto, ¿no? Si el policía de pronto le dice, no corras o no puedes pasar la pista porque están los carros ahí, entonces él obedece lo que dice la autoridad, ¿ya? Luego viene el estadio intermedio. Ya, el estadio intermedio es parte de lo que dice la autoridad, pero parte también lo que dice los que están a los costados. Ya, en este caso vendría a ser el ya, y el autónomo ya va más allá, ya va más allá, ya en función de algún tipo de ley. Entonces la alternativa correcta es la B, ya, la alternativa correcta es la B, ya, la alternativa correcta es la B. Entonces pasamos a la pregunta número 9. Bueno, pues aquí siguen dialogando sobre si llevan tilde o no lleva tilde. No es autonomía, no es autonomía, autónoma es, autónoma, ¿ya? No es autonomía, ¿ya? A ver, seguimos. Según Colbert, considera que hay principios universales de moralidad que están por encima de la ley. Dice, hay algunos principios que están sobre la ley, que son los principios que quizás son los más altos, los que se llevan más que la ley, ¿no? Entonces, ¿a qué etapa nos estamos refiriendo
para Goldberg, que indicó que habían 3 niveles, un preconvencional, un convencional y un postconvencional. ¿A cuál de ellos nos estamos refiriendo? ¿Ya? Bueno, pues acá nos dice Mariela que es la D, Zulka también dice que la D, Percy nos indica la D, la D, la D, la D, Norman nos dice que la D, Mariela también nos dice que la D, Grisela dice que también es la D, y Walter dice la D efectivamente, ¿no? Entonces, para Colbert hay principios universales. Entonces, ¿a cuál de los tres niveles estamos refiriéndole? Al postconvencional, ya al postconvencional. A ustedes, por ejemplo, en los exámenes les van a indicar ya sean las etapas o ya sean los niveles, ya los niveles son 3 nada más: el preconvencional, el convencional y el postconvencional. Entonces, si me hacen referencia a esta pregunta, yo estoy refiriendo al postconvencional. Ahora, cada uno de esos niveles a la vez tienen etapas, ¿ya? Tienen etapas. Entonces, si nos especifican cuál de las dos etapas, nos referimos a la última etapa, ya a la última etapa. Principios éticos universales, que la D. Muy bien, y los felicito a todos, por favor, por su respuesta, ¿no? Por su respuesta, porque creo que ya está quedando claro el desarrollo moral de los estudiantes, ¿ya? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Y la última pregunta también dice: el docente de cuarto grado observa que en las actividades grupales sus estudiantes prefieren agruparse con compañeros del mismo sexo. Desde la teoría del desarrollo, ¿cuál sería la explicación a este comportamiento social? Entonces dice: durante esta etapa evolutiva los estudiantes ya se sienten atraídos por sus pares del sexo opuesto, por lo que temen ser descubiertos al interactuar con ellos. B. Durante esta etapa evolutiva los estudiantes tienen un déficit en el desarrollo de sus habilidades sociales, que les impide ampliar los círculos de amistad a pares de sexo opuesto. C. Durante esta etapa evolutiva, las estudiantes mujeres prefieren las actividades de comunicación, mientras que los estudiantes varones están más inclinados a las matemáticas, ¿ya? Y la D. Durante la etapa evolutiva, los estudiantes prefieren socializar con pares del mismo sexo debido a la diferencia de los estilos de juegos y la forma de interacción predominantes de cada uno de los sexos. A ver, Mariela nos dice que la D, Maribel también nos dice que la D, Jennifer también nos dice que la D, ya, Esther nos dice que la D, Abel también nos dice que la D, y Yanira, Sergio, Yolanda, bueno, pues efectivamente, ¿no? Efectivamente, no se olviden que este desarrollo, ya, este desarrollo está en función a sus relaciones con los demás, ¿no? Un estudiante de cuarto grado está en función a lo que digan los demás para que ellos hagan eso, ¿no? Entonces, es en la etapa, los estudiantes prefieren socializar con los del mismo sexo, preferencia a los estilos de juegos y la forma de interrelación con los demás. Bueno, pues profesores, eso ha sido todo por hoy. Les invito por favor a que investiguen, a que lean la diapositiva. Como les indicaba, el desarrollo moral es uno de los temas que están en las matrices, tanto para nivel inicial, para nivel primaria y para nivel secundaria, y además de eso han sido considerados en los últimos exámenes, tanto en la de reubicación han venido 3 preguntas de desarrollo moral, también en los exámenes para directivos han venido también 3 preguntas de desarrollo moral. Entonces es necesario, yo lo veo fundamental, este tema que hemos tocado hoy día. ¿Ya? Les envío por favor también la práctica de una vez para que puedan tenerla también. Muchas gracias por su participación. Bueno, pues creo que ha quedado claro un poco de lo que es el desarrollo moral en función a lo que dijo Piaget, a lo que dijo Alinier y a lo que dijo Colbert. ¿Ya? Muchas gracias por su participación. También van a haber simulacros. Ya en los simulacros van a enviar, en los simulacros vamos a tener preguntas, ya ahí van a venir preguntas ya mezcladas de todos los temas trabajados anteriormente, van a venir en cuanto a conocimiento del estudiante de didáctica, habilidades sociales o desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo moral, planificación curricular o secuencia didáctica,
van a venir lo que son teorías de aprendizaje también, van a venir habilidades sociales, entonces van a venir normas de convivencia y clima escolar. Entonces ya en los exámenes ya vienen mezcladas, ¿no? Ya vienen mezcladas, pero si nosotros tenemos claro de qué consiste el desarrollo moral y qué es lo que nos dice cada uno de ellos, es por eso que la pregunta la podemos relacionar y podemos marcar la alternativa correcta. Bueno, pues muchas gracias por su atención, profesores. Que pasen un feliz fin de semana y nos estamos viendo en próxima oportunidad. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien, también le vamos a enviar algunos libros para que puedan a sus correos, para que puedan leer. Muchas gracias a todos.